Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Espero que este video les sirva de apoyo para que ustedes puedan seguir continuando con el estudio de la materia de principios de economía. Voy a proceder a compartir la pantalla en este momento y tenemos aquí nuestra guía de estudio. Guía de estudio, listo. Tenemos la parte introductoria de la unidad 1, está compuesto por lo que es la teoría de la economía. Aquí nos dice que tenemos varios conceptos como son los clásicos de Adam Smith en 1776, Robbins en 1932, y así vamos viendo el tema de ellos. Casi los clásicos enfatizaron el beneficio del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de bienes y servicios como reflejo de la producción. En estos espacios nosotros podemos tener claro que Adam Smith establece y Ricardo, que la economía es la ciencia que estudia las formas de creación, es decir, la producción de bienes y servicios, las formas de distribución y de consumo de los bienes que sirven a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Entonces podemos entender que en el contexto social, la economía se concibe como la rama del conocimiento dirigida esencialmente a la mejora de la administración del Estado, cuyo objetivo central es su fortalecimiento, alusivo a un sistema integrado donde el ámbito público y comunitario tiene una representación primordial integrando al ámbito privado. Estamos hablando de que este contexto social nos permite identificar qué necesidades hay en la población en general. Estas necesidades tienen que ser satisfechas de alguna forma. Y estamos hablando que el ser satisfechas de alguna manera es una gestión o una administración. Entonces, la economía, su concepto base, habla de la satisfacción de las necesidades a través de la administración de los recursos propios del sistema. Y también nos dice que, según Monchón, la fórmula, la teoría nos dice que es una formulación mediante expresiones del lenguaje que explican el comportamiento del fenómeno económico. Para ello se utiliza una recurrencia histórica del comportamiento de un hecho. Es la estadística la que recoge en forma cronológica la recurrencia de un fenómeno a través del tiempo. Ejemplo, la teoría del consumo determinada por las personas que adquieren bienes y servicios en general, dependiendo de la disponibilidad del ingreso. Aquí nos habla de que existe una ley, un principio que es a mayor demanda, mayor oferta. Es el principio. Es decir, que la gente cuando quiere más un producto o un servicio, hay otras personas que generan más este producto o servicio porque ellos quieren más consumo. Hablemos de algo, de un producto bastante similar que es sencillo, que es el arroz. El arroz nos dice que si es que la gente empieza a querer o a demandar o a consumir más arroz, hay más gente que empiezan a cultivar el arroz porque asumen que es una inversión segura. También nos dice que hay un modelo que es la representación de cómo sería la formulación teórica para comprender el funcionamiento de la economía a través de supuestos, argumentos y conclusiones que explica una determinada proporción o un aspecto al fenómeno mismo. El principio es una declaración universal de la validez de una formulación teórica. Las leyes constituyen los mandatos de aplicación universal, es decir, representan una fuerza económica que todas las personas están obligadas a cumplir. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Existe el mercantilismo, que también en el siglo XVII y XVIII, sobre la base de una economía feudal, habla de espacios o territorios. Tenemos lo que es la economía,
el modelo fisiocracia, que es el sistema económico basado en las leyes de la naturaleza, que surgió a mediados del siglo XVII y considera la tierra como la única fuente de riqueza. Surge como respuesta al intervencionismo del mercantilismo, opuesto al comercio exterior. Considera que el trabajo productivo como la fuente de la riqueza. Estamos hablando de que esto lo podemos ver básicamente en el tema de Cuba, que cambió su modelo económico hacia una producción propia del país y se cerró hacia la exportación. La clásica, en cambio, ya como habíamos comentado anteriormente, está abierta a lo que es un mercado en general. Espero que les sirva igual el tema del marxismo, la neoclásica, que también pueden leer el concepto y pueden investigar más a fondo. Ahora, la economía se divide en dos grandes grupos, que es la macroeconomía, que se ocupa del comportamiento global del sistema económico centrada en la información de las variables y agregados macroeconómicos como la producción, el empleo, la inversión y el consumo. Es decir, todo lo que maneja el Estado se llama macroeconomía, que muestran, ahí tenemos los ministerios de educación, los ministerios de economía, el ministerio de salud, todos ellos manejan de cierta forma la macroeconomía. Muestran las operaciones de la economía en su globalidad o en su conjunto, considerando la economía como si produjera un solo bien. Atribuye una visión menos compleja y posible del funcionamiento de la economía, que permite diagnosticar la economía, la actividad económica. La segunda parte es la microeconomía, que esto ya es la economía que nosotros manejamos, la economía de bolsillo de cada individuo. Este aborda el comportamiento económico de las unidades de producción y de decisión individual como consumidores, propietarios de los recursos de empresas en un esquema de análisis de oferta y demanda. Su principal objetivo es la determinación de los precios relativos de los productos o mercancías y factores que se intercambian en el mercado. Entonces, en contexto tenemos dos tipos de economía. La macroeconomía, que habla todo lo que, cómo se maneja el país, y la microeconomía, que habla de cómo nosotros, cada uno de los individuos que habitan un determinado territorio, maneja su economía. En el tema número dos, la economía positiva y la economía normativa, es los quienes atienden la problemática de la economía. La característica de la economía desde el análisis económico se presenta desde dos ámbitos de acción, como economía positiva y economía normativa, la que ayuda a mejorar la comprensión teórica y práctica de la economía. La economía positiva presenta la economía como una realidad que puede ser aceptada o rechazada por los hechos. Presenta resultados reales que pueden ser positivos o negativos para el entorno social. Plantea cómo la sociedad resuelve los problemas económicos. Para mejor comprensión, se presentan los siguientes ejemplos como postulados de la economía positiva. Si el precio de uno de los bienes se incrementa, entonces la cantidad demandada de dichos bienes disminuye. Esta expresión viene de la ley de la demanda, en la que relaciona la cantidad demandada con el precio en el mercado y es demostrada teóricamente y verificada en los hechos reales. Una empresa de producción de gasolina genera costos ambientales. Esta expresión se demuestra al cuantificar los costos de limpieza del aire contaminado que emite hacia la sociedad circundante. La economía, la economía positiva nos está hablando aquí específicamente en que mientras más costosos son los bienes, más deseados son por las personas. Mientras más económicos son los bienes, menos eh, deseados, pero son más accesibles al público, entonces son más consumidos. Consumidos no significa lo mismo que deseados, entonces ahí hay que hacer una diferenciación. La economía normativa, en cambio, la economía normativa se presenta como una opinión o conjetura que puede mostrar la verdadera o falsedad de los hechos en relación a cómo deben ser tomados en referencia de terceros.
Para mejorar la comprensión se presentan los siguientes ejemplos como postulados de la economía normativa. La tasa de desempleo del país debería estar entre el 8 y el 10%. Este rango puede ser en referencia al promedio de Latinoamérica. La economía del país debería crecer al menos en un 4% anual. Este valor en referencia a la necesidad de crecimiento de acuerdo al crecimiento de la población. Por ejemplo, el problema que tiene la economía. El problema fundamental que aborda la ciencia económica nace de la relación entre las necesidades crecientes e ilimitadas de las personas en la sociedad y la disponibilidad escasa y limitada de los recursos en el medio para generar productos y servicios para solventar. Es lo que en las palabras se expresa la escasez. La escasez se define como el carácter limitado de los recursos de la sociedad. Es muy necesario que se comprenda bien en qué consiste el problema de la economía, ya que la base para entender la razón de ser de la ciencia económica que aborda el problema de la escasez de recursos para satisfacer las necesidades crecientes de la población. Aquí tenemos una pequeña clasificación de cuáles son las principales necesidades y nos dice que las necesidades son la sensación de la carencia de algo unida al deseo de satisfacerlas. En el siguiente mapa mental se presentan los tipos de necesidades clasificadas desde dos puntos de vista. El primero, dependiendo de dónde surge, y el segundo, de acuerdo a la naturaleza de la necesidad. De acuerdo a su origen, las necesidades se clasifican en individuales, necesidades naturales, necesidades complementarias. Dependiendo de su origen, las necesidades sociales se clasifican en necesidades colectivas y necesidades públicas. Necesidades individuales son las apetencias estrictamente de cada individuo como alimentación, vestido y todo lo que corresponde a las necesidades básicas. Por ejemplo, el, el tema de limpieza corporal, el tema de necesidades de relacionarse con alguien más. También tenemos las necesidades naturales, apetencias que le permiten la sobrevivencia, denominadas también como agua, aire. Necesidades complementarias, las que se le otorga la realización personal como el ocio, el deporte y la cultura. Las necesidades sociales, las que permiten vivir en la sociedad y le posibilitan integrarse con las demás personas, como la participación en grupos sociales. Las necesidades colectivas afectan a un grupo de personas o colectivos de personas como educación y salud. Las necesidades públicas permiten el bienestar general o colectivo y el progreso como el transporte y la purificación. Necesidades básicas, necesidades primarias de la que depende la sobrevivencia como alimento, agua, aire. Y las necesidades secundarias de las que las personas podrían prescindir sin poner en riesgo su vida y tener relación al entorno social, cultural y psicológico. Otro enfoque de la clasificación son las necesidades primarias o biológicas. Esto utiliza la pirámide de Maslow, donde nos establece que las primarias o biológicas son indispensables para la supervivencia de las personas, como los alimentos. Las necesidades secundarias son necesidades exigibles dependiendo del medio socioeconómico y cultural en el que se encuentren y que en alguna medida se puede prescindir sin afectar la sobrevivencia, como los dispositivos de comunicación. Las necesidades terciarias son las que otorgan relaciones personales, grupos, apoyos, autogrupo. Para satisfacer las necesidades de la población se generan bienes y servicios, y para ello son necesarios los recursos económicos, como los elementos que intervienen en la generación de estos. Son trabajo, capital, tierra, tecnología y conocimiento. La disponibilidad de estos recursos son cada vez más limitados comparados con la cantidad de productos que se requiere generar, por lo que se plantea las siguientes preguntas, que se consideran como preguntas sobre el problema de la economía y cómo las respuestas se obtienen la mejor comprensión de las razones y la utilidad de la economía. ¿Qué y cuánto producir? En el libro Empresas se resuelve que
Por el mecanismo de los precios, los productos ofrecerán solo los que los consumidores están dispuestos a pagar, con un precio que al menos cubra los costos de producción. Si pagan más alto, puede conducir a que los productores aumenten la oferta. En cambio, si se bajan los precios, la tendencia de la oferta es a bajar. En economía mixta, el Estado regular la función de qué producir, regula la función de qué producir. En la economía centralizada, el Estado decide qué producir. ¿Cómo producir? Se refiere a la elección de la combinación de factores y técnicas para producir. En la libre empresa se resuelve por el mecanismo de los precios. El precio de un factor representa su escasez relativa, la mejora técnica para producir, que es dar el menor costo monetario a la producción, manejo de precios de factores. La economía mixta de la acción del gobierno puede modificar los precios y la economía centralizada. Este problema lo resuelve en un comité. ¿Para quién producir? En la libre empresa se resuelve por el mecanismo de los precios. Mientras más alto sea el ingreso, de más capacidad tendrá para adaptarse a la economía de la producción. En economía mixta, en cambio, la acción del gobierno modifica el mecanismo de precios aplicando impuestos, contribuciones y redistribución de la riqueza a través de subsidios. La economía centralizada, este problema lo resuelve el gobierno. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo racionar los productos en el tiempo? En la libre empresa, existen aquí, ojo que estamos viendo tres elementos importantes, lo que es la visión desde la libre empresa, la visión desde la economía mixta, que es una asociación entre público y privado, y la economía centralizada, que es 100% estatal. En la libre empresa, el mecanismo de los precios realiza dos tipos de razonamiento. Uno, restringe el nivel total de consumo a la producción disponible. Y dos, limita el nivel de corriente del consumo de manera que el bien dure todo el tiempo que la oferta es fija. Aquí, por ejemplo, lo vemos en el ejemplo más claro, es del arroz y el banano. O sea, son los grandes productores o los grandes comercializadores los que restringen el acceso a estos productos. En la economía mixta, la acción del gobierno puede modificar el mecanismo de precios aplicando políticas. Por ejemplo, hace poco tiempo tuvimos una reducción de elevación del precio del arroz y por lo tanto se redujo el consumo del arroz. ¿Qué hizo el gobierno? Importó arroz a un precio más económico, generando competencia y bajando los precios. En la economía centralizada lo decide el gobierno. ¿Cómo se prevé el crecimiento económico? El mantenimiento del sistema económico que logra proveyendo al reemplazo de la maquinaria, la infraestructura, etc. En una economía de libre empresa, los precios de los productos pueden ser suficientemente altos para permitir a los productores cubrir costos, gastos y reservas de capital. El crecimiento económico es el aumento real de ingreso por habitante, la tasa de crecimiento de la economía, y depende de la tasa de crecimiento de los recursos y la tasa de mejora de las técnicas de producción. Los gobiernos generalmente se fijan prioridades en el crecimiento económico y tienden a orientar sus políticas a ello. Por favor, a partir de este momento, ustedes van a encontrar aquí en la semana 1 un foro que habla sobre el tema de problemas y las necesidades. Y hemos visto que existen ciertas necesidades en base a la pirámide de Maslow. Entonces debemos comentar cómo se clasifican estas necesidades y cuál es el problema de la economía que trata de solucionar o qué trata de solucionar la economía en sí. Y el segundo es los modos de producción. Hay que trabajar en un mapa mental sobre los modos de producción. Cualquier cosa, nos veremos en el próximo encuentro. Una excelente, un excelente día o tarde o noche. Cuídense. Chao, chao.